está grabando. Oficialmente les doy entonces la bienvenida a mi clase gratuita Cómo escribir un cuento breve. Mi nombre es María Antonia León. Es un gusto saludarles esta noche desde Manizales, Caldas, siendo 23 de octubre de 2025 en un año muy valioso para la escritura creativa, en donde siempre se van abriendo posibilidades y oportunidades de crecer a través de los espacios de escritura y literatura. Y yo he querido justamente crear estas clases como un lugar de encuentro, como un lugar de aprendizaje colectivo al que puedan acceder las personas que tienen interés en la escritura y que puedan además incorporarla en sus propios ejercicios creativos allá en casa. Así que espero que ustedes estén muy bien acompañadas y acompañados de un cuaderno, de una agenda, de una tablet o de un computador donde puedan abrirle otra ventanita y allí puedan empezar a hacer algunos de los ejercicios que les voy a invitar a realizar esta noche. Recuerden que me pueden dejar sus comentarios a través del chat, pero también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Ese saludo va muy especialmente dirigido a ustedes porque nuestras redes sociales nos ayudan a ampliar nuestra comunidad, a que más personas se vinculen con nuestras diferentes experiencias. Yo soy una emprendedora y tengo una escuela llamada La Maletra desde hace ya 8 años, y esta escuela es lo que me permite sobrevivir en muchas temporadas en las cuales pues no ocurren y no fluyen los proyectos. Así que con ayuda de ustedes esta noche voy a poder llegar a más personas si me siguen en mis redes sociales, @la maletra o @Antonia por escrito en Instagram. También nos encuentran en Facebook y en TikTok como @la maletra raya al piso astrología. Y en estas cuentas ustedes van a poder encontrar contenidos muy valiosos alrededor de la escritura literaria o de la astrología psicológica. Cualquiera que sea su tema, van a encontrar allí una fuente de información y contenido valioso, con ejercicios, con noticias, con invitaciones a nuevas experiencias. Así que si pueden hacer además una publicación de esta clase, sería maravilloso porque eso contribuiría bastante a darle más apertura a mi proyecto. Y no siendo más, entonces voy a pasar de la bienvenida para que empecemos a conversar y a entrar en materia. Primero que todo, quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué estás aquí? Seguramente las 24 personas, bueno, 23 personas que se han conectado esta noche tienen una chispita, un mosquito adentro que les está picando y que les está diciendo, oye, ¿por qué no escribes un cuento? ¿Por qué no aprendes algo nuevo? ¿Por qué no de pronto incorporas algunos elementos de apreciación artística y literaria que puedan nutrir tu experiencia de lectura? O que incluso, ¿por qué no te puedan llevar a construir tus propias historias, tus propios cuentos, tus propios poemas? Y que de esa manera puedas tener también otros elementos para expresarte. No sé cuál sea la razón que te trajo aquí, pero te puedo decir que en este espacio vas a descubrir algunas claves de la escritura narrativa. Y sinceramente les voy a decir algo. Estas claves que yo les voy a contar esta noche son producto de muchos años de investigación. Son producto de años en los que he pasado por escuelas, por procesos formativos diversos, siendo estudiante, pero también siendo profesora, porque hice una maestría, porque he hecho muchos talleres, porque he orientado talleres y cursos a lo largo de más de una década, y por eso esta noche nos encontramos alrededor de la palabra. Segundo, ¿qué más vas a obtener al estar aquí en esta clase? Vamos a leer algunos textos cruciales, textos que elegí porque me parece que representan muy bien el corazón de la escritura literaria, y estoy segura de que al encontrarlos esta noche tú vas a sentirte más motivada y más motivado para escribir tus propias historias y para comprender que no se necesita ser un gran erudito y no se necesita leer demasiado para poder construir historias contundentes que lleguen al corazón de las personas. Y por último, y quizá este es para mí el objetivo más importante de tu presencia esta noche en esta clase, es que podrás escribir un microcuento con base en las técnicas y premisas que yo te voy a revelar. ¿Qué opinas de estos objetivos? Cuéntenme a través de comentarios si se sienten motivadas y motivados para que continuemos con nuestra clase de escritura alrededor de la escritura de cuentos breves. Me encanta lo que nos comparte Angie, informándonos que quiere fortalecer habilidades para crear sus propias historias de vida.
y que además es estudiante de la licenciatura en literatura en lengua castellana. Pero qué honor que estés aquí acompañándonos esta noche, porque creo que desde las universidades se hace un trabajo maravilloso para acercarnos a la literatura. Y por supuesto, estas experiencias que son de formación más informal nos ayudan a tener una conversación más cercana con diferentes públicos. Bueno, por allí voy a seguir leyendo sus comentarios y me encanta que puedan seguir también ustedes estando muy interactivos en ese chat. Vamos adelante a responder una segunda pregunta que para mí es muy importante. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué es lo que vas a obtener de esta clase a la que estás asistiendo? Primero que todo, te puedo asegurar que vas a recibir los mejores consejos de escritura. Pero ojo, no es porque yo, María Antonia, los vaya a dar, sino porque he hecho un trabajo de curaduría muy juicioso y te traigo unos consejos dados por los escritores y las escritoras, algunos y algunas de las más importantes a lo largo de la historia, pero sobre todo voces contemporáneas, porque la literatura ha cambiado bastante. Así que lo primero que te vas a llevar son esos exquisitos consejos que van a nutrir tu trabajo literario allá en casa. Segundo, vas a recibir todo el material de la sesión. ¿Eso qué significa? Significa que primero te vas a llevar toda la presentación, te la voy a regalar en PDF. Vas a obtener la grabación de la sesión en caso de que quieras recuperar algunos contenidos o que quieras recordar lo que hablamos. Tercero, te voy a regalar un resumen de toda la sesión en Word, no creado con inteligencia artificial, sino creado con esta inteligencia natural que me ha dado la vida, para que puedas tomar los elementos más esenciales de este aprendizaje que vamos a compartir tú y yo esta noche. Y por último, te vas a llevar un descuento extraordinario en mi nuevo curso de cuento intimista. Porque sí, todo este año 2025, con todo el corazón y con más de 10 años de experiencia en el campo literario, he creado un curso tan exquisito que está como para chuparse los dedos. Y no lo digo de manera metafórica, lo digo porque los dedos también llenos de tinta pueden tener un nuevo sabor. Y en este curso vas a encontrar las técnicas esenciales para la escritura literaria para que las combines con tu propia historia personal, como nos compartía Angie, y de esa manera puedas expresar todas esas escenas, anécdotas, momentos complejos de tu existencia, y todos los tenemos. Documentarlos en una historia es algo esencial y es incluso un ejercicio terapéutico, pero también es un ejercicio artístico que puede contribuir profundamente a contarnos nuevamente la narrativa personal. Cuando transformamos esa narrativa, seguramente que vamos a generar un proceso de psicología positiva. Y esta noche vas a poder acceder a un precio súper especial, porque hoy, sí señoras y señores, hoy 23 de octubre de 2025 estoy lanzando este curso de cuento intimista y tú vas a ser una de las primeras personas que vas a poder acceder a esta experiencia maravillosa creada por mí y a la que vas a tener acceso de manera ilimitada. Pero eso te lo cuento al final, porque primero vamos a estudiar un poquitico y vamos a ir entrando en la materia de nuestra clase. Antes de entrar allá, sin embargo, quiero contarte un poquito sobre cuál es mi historia de vida en la escritura literaria, para que tú sepas quién te está contando esta historia, porque obviamente muchos seres humanos pueden tener amor por la literatura, pero la historia personal y los logros personales son los que mejor pueden narrarte quién está frente a ti contándote estas historias y compartiendo contigo esta información. Mi nombre es María Antonia León, nací en Manizales en 1985. No tengo palancas, nací sin personas en el campo de la literatura. En mi familia hay una historia de escritura, sí, pero escritura que se quedó en el cuaderno, en el diario, en ejercicios muy personales que nunca llegaron a publicarse más allá de lo que publica La Patria, de lo que publica la prensa local, como texticos muy cortos. Entonces, en realidad, nací sin ningún tipo de rosca en la literatura y aún así empecé a desarrollar mi carrera estudiando comunicación social y periodismo en Bogotá, pero ya desde niña había empezado a expresar unas habilidades con el lenguaje, con la expresión oral y escrita que llamaron la atención de algunos docentes. Y la verdad es que no era muy buena en química ni en matemáticas, pero para el lenguaje y el español siempre tuve habilidades suficientes que se fueron gestando y fortaleciendo a lo largo de los años. Para el año 2012 yo ya me desempeñaba varios años como periodista y había transitado en diferentes empresas, pero no me sentía muy a gusto con lo que hacía. Así que decidí dar el salto y en 2016 inicié la maestría en escritura creativa. Fue un camino muy largo, tan largo que pensemos que han pasado
10 años, desde esos lejanos 30, hoy este año cumplí 40 y en esos lejanos 30 empecé a estudiar, digamos, de una manera formal y coherente escritura literaria a través de esa maestría. Terminé la maestría, empecé a hacer talleres, empecé a moverme por librerías, como lo hace cualquier emprendedora que recién sale de un campo literario. Y en 2020 ya me empecé a desempeñar de una manera más formal como editora. Hasta el momento he editado más de 20 libros que han sido publicados con el Ministerio de Cultura, con Planeta, con la editorial CES de Antioquia y también otras publicaciones que han hecho parte de instituciones privadas y públicas como la Universidad Nacional o el Instituto Distrital de las Artes en Bogotá. Ese trabajo como editora ha sido extraordinario porque me ha permitido ampliar mucho mi criterio sobre lo que leo y sobre cómo se construyen las historias. Es decir, que no solamente soy escritora en ejercicio, sino que también soy una persona con una construcción crítica en el campo literario. Después de un trabajo muy arduo escribiendo mis propios textos narrativos, en 2022 recibí un premio de novela y pude publicar mi novela que se llama El oráculo térmico y que la verdad ha sido una experiencia extraordinaria porque me ha abierto muchas puertas y me ha permitido también llegar a otros espacios literarios. En 2023 pasa otra cosa extraordinaria y es que me gano un segundo premio nacional, esta vez con un libro de cuentos que se llama Las ballenas son más sutiles y corro con la suerte, el amor, la dicha de que este libro sea publicado en 2024 por el Fondo de Cultura Económica. Entonces, tras esas publicaciones, junto con un primer ejercicio de publicación muy simple que fue el poemario El aparato que late, puedo decirte que hoy, 2025, soy una mujer con más de 10 años de trayectoria en el campo literario, con publicaciones, con premios, con una trayectoria que incorpora, incluso he sido jurado de concursos literarios, he trabajado con universidades, con librerías, con bibliotecas, y lo que vas a observar esta noche es una conjugación de muchos recursos literarios que han ido surgiendo a lo largo de mi trayectoria. Y eso era todo. Gracias por escuchar, porque creo que es importante que sepas quién soy yo, por qué he llegado a donde he llegado y cuál es la historia de autoridad para compartirte todo esto. Ahora sí, quiero entrar a contarte los primeros consejos, ¿sí? Hoy traigo 10 consejos muy especiales y específicos para que tú puedas escribir un cuento breve. Consejos que han sido, digamos, materia de muchas discusiones en el campo literario a lo largo de la vida, pero que hoy yo los quise resumir, poner brevemente para ti, para que tú los puedas incorporar allá en casa. Vamos con el primer consejo, con el primer punto de toda esta lista de información. Quiero que te imagines una historia concreta. Es como el primer punto del que parte cualquier ejercicio de escritura literaria. Pensemos que un microrrelato, como también le podemos denominar a un cuento breve, que es un cuento compuesto básicamente de un párrafo gordo, como le digo yo, de una manera muy sencilla, un microcuento es como una escena, es un puñado de acciones precisas, es un instante en el tiempo. Una historia breve, escrita de esa forma tan particular, perdón que está aquí algo, ay, ay, Dios. Esperame un segundo, ya estaba cerrando aquí un chat, discúlpenme. Entonces, un cuento breve puede partir de una escena muy específica, ¿sí? Es un puñado de acciones muy precisas. Y pensemos que ahí la brevedad no solamente depende del tamaño, o sea, no solo se trata de que lo breve sea el tamaño, sino que lo breve también está dado por la historia en sí misma. No es una historia muy compleja, sino que es una historia sencilla, es una historia cerrada y apretada como un puño, ¿sí? Ese pequeño cuento puede partir también de un ejercicio de pensamiento y de observación hasta que encuentras un hecho único, casi como el acontecimiento central que le puede dar lugar a una historia. Y si de golpe, cuando empiezas a escribirlo, sientes que te estás alargando, que estás creciendo demasiado en la cantidad de texto, ¿qué puedes hacer? Puedes aplicar el consejo de Esther Freud, una escritora contemporánea, que dice, la edición lo es todo. Corta hasta que no puedas cortar más. Lo que queda florece a menudo a la vida. ¿Qué nos quiere decir con eso? Nos quiere decir
que a veces la escritura literaria es como un proceso de llenado y de vaciado. Es un proceso en el cual creces, cuentas, narras, escribes, te desahogas o como diríamos popularmente, vomitas lo que estás tratando de contar, pero luego ¿qué haces? Reduces, limpias, capas información, editas. Porque a veces lo que dices en 100 palabras también lo puedes decir en 10. Y ahí es donde entra en juego el criterio y la sensibilidad literaria, que no se logra de un día para otro. Es algo en lo que tienes que invertir tiempo, aprendizaje, pero sobre todo observación. Ese es mi primer consejo. Vamos a mirar un segundo. Lee con detenimiento y emoción. Todas las escritores, todos los escritores del mundo te van a dar este mismo consejo. Si quieres escribir, primero lee. La lectura es fundamental para que empiecen a desarrollarse en nuestro cerebro las ideas del lenguaje. El lenguaje es una tecnología humana, hace parte de nuestra esencia como especie. Pero el lenguaje no aparece de la noche a la mañana. Las personas que escriben literatura son personas que normalmente leen y que tienen una disciplina de lectura. Y con esa disciplina no quiero decir todos los días a las 6 de la mañana se levantan y se leen una novela hasta las 9. No, pero sí son personas que incorporan la lectura dentro de sus actividades cotidianas. Y eso facilita que la construcción de historias esté más enriquecida, sea más sencilla de encontrar y de abrazar. Así que leer con detenimiento y emoción implica también un cuidado de las cosas que leemos, a las cosas a las cuales nos acercamos. Porque leer con detenimiento y emoción implica también darle un lugar a la lectura y no dejarlo como algo que hacemos en el último momento del día cuando ya estamos cansados y nos vamos a quedar dormidos sobre la página, sino que la lectura también requiere sus propios espacios, sus propios momentos. En concreto, si tú quieres escribir un cuento breve, mi recomendación es que busques inspiración en los microcuentos que ya se han escrito. Revisa los temas que abordan. Trata de analizar los personajes que aparecen en ellos. Lee sus miradas, esas situaciones, esas sensaciones que está describiendo su escritor o escritora. Explora la forma y el lenguaje que han utilizado. Leer es ver más allá. Por eso es que no necesariamente leemos un texto, también podemos leer a una persona y su conjunto de gestos. Podemos leer un paisaje, podemos leer una situación, hasta podemos leer códigos matemáticos o podemos leer una señal en el viento. ¿Qué es leer en últimas? Leer es ver más allá. Vamos a leer un primer microcuento que se llama Mito de Teusaquillo. Un microcuento hermoso. Esta noche te voy a mostrar referentes que han hecho parte de las diferentes versiones de Bogotá en 100 palabras, un concurso de cuentos breves creado por la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio y la Fundación Plagio. Parece que me pagaran por hablar de ellos, pero no, no me pagan. En el pasado he hecho talleres para ellos, pero lo que importa es que es una iniciativa muy interesante para encontrar lo que escribe la gente, el ciudadano y la ciudadana común y corriente, no necesariamente el escritor o escritora que ya se ha ganado premios y que ha tenido algún éxito literario. Porque cuando leemos a esos colegas que están a ras de suelo como nosotras y nosotros, pues nos sentimos un poco más animados e inspirados a escribir nuestras propias historias. Aquí te presento entonces Mito de Teusaquillo, que ganó una mención honorífica o honrosa y que fue escrito por Iván Augusto Cortés Cabrera, un hombre que para ese entonces tenía 48 años y vivía en Suba. Puede ser que esas condiciones hayan cambiado, pero su cuento sigue siendo maravilloso. Aquí te lo leo. La rana, prisionera en la tapa del acueducto, se sacudió como todos los días. Finalmente, esa noche logró liberarse. En la conmoción, renació al recuperar su facultad de movimiento. De un salto alcanzó el escudo adosado en la pared del edificio distrital contiguo. Se aferró a él, suspiró. Cubrió cuidadosamente con su desnuda anatomía al águila del emblema. Ahora el anfibio sobresalía del fondo amarillo del blasón. Dirigió su mirada al oeste. Sus patas sujetaron los coloradas granadas. Resplandeció en su cabeza la corona áurea. La deidad acuática muisca había vuelto a manifestarse. Muchos vieron guapuchas danzando en los humedales.
Observemos cómo este cuento está haciendo uso de la ranita, que es como uno de los símbolos que aparece en el alcantarillado de Bogotá, y le está dando una experiencia fantástica a esa representación visual, indicándonos que se incorpora al escudo que tiene un águila y de esa manera pues logra como hacer, encarnar un mito, perdón, o hacer revivir un mito muy especial en donde el águila es reemplazada por otro animal de la sabana, que es la rana, que también tiene mucho significado en el entorno capitalino. ¿Cómo te pareció este cuento? ¿Cómo te ha parecido hasta ahora la clase? Me encanta que puedan comentarme sus experiencias, sus miradas, sus quejas, sus reclamos, sus ideas a través de ese chatcito, porque me parece que es importante que la nuestra sea una experiencia interactiva. Entonces, aquí ya hicimos dos tareas. La primera tarea era imaginar una historia concreta. Eso no ocurre de la noche a la mañana, por supuesto. Quisiera que cada uno y cada una de ustedes pudiera pensar, mirar por un momento a través de su ventana o mirar un objeto que pueda ser muy inspirador dentro de su casa, para que piensen cuál puede ser una historia importante, significativa, que tienen como la idea en su cabeza desde hace mucho tiempo. Tal vez una anécdota familiar, tal vez un momento de sus vidas en el cual pasó algo inaudito, o quizá ese acontecimiento extraordinario del que le escucharon hablar a un amigo o a una colega de la oficina. Estoy segura de que todos y todas tienen una historia que contar. Solo es cuestión de observarse internamente para encontrar dónde está esa historia concreta. Y en caso de que no lo tengan, pues ya tienen un primer método para encontrar la historia y es la lectura. A propósito de la lectura, quiero traer a colación una frase muy inspiradora de Stanislao Zuleta. Es necesario leer a la luz de un problema. Un problema es una sospecha y una esperanza. Esta frase es muy bella porque en realidad a veces nos quejamos de las dificultades que tiene la vida. Pero lo que a veces no identificamos es que los problemas son los motores fundamentales de las historias. Sin problemas, la narrativa no existiría. ¿Ustedes se imaginan ver una película donde no pasa nada, donde todos los personajes están felices de principio a fin? O leerse un cuento en el cual las situaciones no cambian ni se transforman, sino que todo el tiempo se están presentando de la misma manera, como si no hubiera mutación, como si no existiera transformación. La transformación es fundamental en la narrativa y a veces la única forma en que puede ocurrir verdaderamente esa transformación es justamente a través de los problemas. Entonces, aquí es donde viene otra clave fundamental para que cuentes una historia y es qué problema has identificado. Angie, por ejemplo, nos comparte en el chat. Yo, la de los copetones que llegan todos los días a comer a mi casa y yo les canto y me miran a hacer ejercicios. Eso me encanta, Angie. ¿Qué problema podría propiciarse si yo quisiera contar una historia sobre los copetones? El día que dejan de llegar o el día en el cual te asomas y ves que uno de esos copetones está muerto. Estoy siendo un poco dramática, pero es que las historias ocurren así. Ocurren cuando identificamos ese problema, que como dice Estanislao Zuleta, es una sospecha y también una esperanza. Vamos a mirar otro gran consejo para la escritura de cuentos breves. Ambienta la historia a través del contexto. Este consejo me encanta. En lo personal lo aplico siempre. Y está muy en relación con lo que nos acaba de compartir Angie, porque en efecto, observar la vida y sentirnos parte de un entorno es lo que verdaderamente nos puede ayudar a qué? A hacernos conscientes de dónde estamos, de cuál es nuestra situación verdadera. Vamos, les voy a compartir un cuento con el que yo también participé en Bogotá en 100 palabras. Se llama Los zapatos de la luna. Dice, llegué a Bogotá. La luna era lamida por los cerros y los zapatos colgaban de los cables que antes de la luz inalámbrica transportaban energía. Con los cordones amarrados entre sí temblaban como pájaros muertos. Si lograbas alcanzarlos y te los ponías, encarnabas en el cuerpo de su dueño. Caminé la Concordia en los tenis de un vendedor de golosinas psicoactivas, las nieves en las pantuflas de una inmigrante que pintaba uñas en el metro, los mártires en los tacones de una grafitera digital. Me puse en los zapatos de muchos bogotanos, pero nunca encontré los que venía a buscar.
que eran los zapatos de la luna. Observa cómo este cuento parte de observar el contexto, ¿no? De irme a los mártires, de irme a un metro, porque además este concurso tenía una premisa que era Bogotá dentro de 100 años, y el objetivo era contar qué iba a pasar con la ciudad dentro de 100 años. Sí, entonces, pues para eso era necesario como propiciar un ejercicio de proyección, ¿sí? Como de mirar hacia adelante qué podía pasar en un siglo en la ciudad para ir metiendo como esos elementos futuristas, sin olvidar obviamente lo que es la ciudad en su actualidad. Vamos a mirar un consejo de Wisława Szymborska que me encanta y me parece que explica bastante bien aquello de lo que hablamos cuando hablamos del contexto. Todos tus asuntos, los nuestros, los vuestros, asuntos diurnos, asuntos nocturnos, son asuntos políticos. Esto es muy importante de entenderlo. ¿Por qué? Porque es que lo político no siempre tiene que ver con la política. Lo político tiene que ver con una noción de existencia. El barro sobre el que caminamos es político. El poder usar o no un ascensor en nuestro conjunto residencial es político. El aire que respiramos es político. El poema entero es absolutamente hermoso, pero nos ayuda a comprender que los seres humanos estamos situados en unos contextos y en unas realidades específicas. Y poder incorporar eso a nuestras historias literarias es fundamental para darles más verosimilitud y más cuerpo. Gracias por los mensajes que me han compartido por aquí, Angie. Sí, ya pasó, un día ya pasó, perdón, lo leí sin la tilde. Un día apareció un copetón muerto e hice una ilustración de él y un escrito y estuve en una exposición. Oh, pero qué bonito, o sea, ya se utilizaba el problema. Creo que predije tardíamente lo que le pasaría a uno de estos animales. Claro, porque además la vida y la muerte hacen presencia en la naturaleza. No es posible que solamente estemos hablando de lo que nace, lo que vive, lo que crece. Definitivamente la muerte también está presente en el entorno y eso es algo político, entender la muerte y la ciclicidad de la vida. Cuarto consejo. Organiza el cuento como si fuera un viaje planeado. Este es fundamental también porque muchas veces lo que hacemos, o sea, digamos que tenemos como un poco una tendencia a escribir sin brújula, ¿sí? A escribir sin saber para dónde vamos, a escribir sin darle como una estructura al cuento en sí mismo. Entonces, por eso es fundamental que le demos una estructura y que tengamos claro hacia dónde se puede dirigir nuestra historia. Como un arquitecto, tú o como una arquitecta, tú puedes diseñar esa historia con base en una estructura narrativa. Quiero que te imagines ese relato como un viaje que antes de emprender es mejor planificar. Ordena poco a poco lo que va a ocurrir en el relato. Y además puedes seguir este maravilloso consejo de Kurt Vonnegut que dice, dales a tus lectores toda la información posible lo más rápido posible. Entonces, aquí también tiene que ver con una agilidad para administrar el contenido que está siendo parte de nuestra historia. Esa agilidad incluye no solamente el ser capaz de contar las cosas de una forma sintética, sino que también debemos ser capaces de ser ágiles en cuanto a lo que contamos y lo que no. Y en qué orden lo contamos. El orden de la información sí altera el resultado. En este caso, el orden de los productos sí altera el resultado. Y por eso, entender qué puede ir primero, cómo presento la situación inicial de mi historia y luego esa situación, cómo tiene un leve cambio y luego cómo sigue transformándose, ¿sí? Para llevarme a un cierre, para llevarme a una resolución final. ¿Sí? Esos son consejos que puedes tener en cuenta cuando escribas ese cuento que espero nazca de esta sesión que estamos compartiendo juntas y juntos. Bueno, gracias Laura, me encanta que te haya encantado mi cuento. Y para los demás y las demás que están calladitos allá en casa, recuerden que pueden dejarme sus mensajes, consejos o preguntas a través del chat, que estaré muy pendiente para que esta sea una clase interactiva. Bueno, vamos con nuestro quinto consejo, llegando ya a la mitad de nuestra clase. Crea un mecanismo truculento.
Nos guste o no, porque yo durante muchos años peleé con esa idea, pero en realidad los cuentos tienen una relojería interna. Tienen como un mecanismo, ¿sí? Un mecanismo que se mueve, un mecanismo que se manifiesta de diversas formas. Entonces, ese mecanismo que tienen los cuentos, pues es necesario tenerlo presente siempre para poder ejecutar mejor la historia. En los microrrelatos o en los cuentos breves, el número limitado de palabras tiene una ventaja, pero es a la vez un desafío. La tensión se puede generar muy rápidamente. ¿Qué es la tensión? La capacidad que yo tengo de generar interés en mi historia por parte de los lectores o lectoras, ¿sí? Y el clímax casi siempre en un cuento breve tiene lugar al final. O sea, digamos que la tensión es con lo que empieza el cuento, te deja una intriga y va creciendo y luego el clímax se da al final. El clímax llega cuando ya estamos dándole cierre a la historia. Y aquí, pues, te voy a compartir un consejo muy propio, pero primero antes del consejo propio, te quiero compartir otro cuento que me parece bellísimo de Juan Pablo Cortés Bolaños, de 17 años también, uno de los ganadores de Bogotá en 100 palabras, en otra de sus varias versiones, ya tienen como 7 versiones. Dice, un día, por allá en Usme, yendo para el páramo de Sumapaz, vi cómo de la represa La Regadera salió un pez. Recuerdo muy bien lo colorido que era, dorado, rojo y azul. Me sorprendí al verlo y aún más cuando me miró y me dijo, te concederé un deseo, pide lo que quieras. Al oírlo, imaginé millones, Ferraris, mansiones, arenes. Pensaba en todo esto cuando mi estómago rugió con hambre feroz. Entonces lo supe. Aquel pez debía saber tal como se veía. Delicioso. ¿Qué acaba de pasar en este cuento? ¿Sí? Tiene un punto de giro extraordinario. ¿Por qué? Porque imagínate que se aparezca un pez que te dice te voy a dar lo que quieras y que tú digas no, prefiero cocinarte y comerte. Eso es caníbal, pero al mismo tiempo es maravilloso porque da un punto de giro y nos muestra una situación que es totalmente inesperada. Si el personaje le hubiera dicho al pez, ah, sí, pues yo quiero millones y quiero que me consigas una novia, y sí, definitivamente él no habría tenido tanta gracia, ¿no? Sí, parece como escrito por Bart Simpson, o bueno, no protagonizado por Bart Simpson, básicamente sí. Es algo que haría él, me parece que tienes toda la razón. Aquí es donde viene mi consejo muy personal, ¿sí? El relato breve requiere una mente analítica y matemática, capaz de decidir, por ejemplo, dónde anclar un punto de giro que será decisivo. El cuento que acabamos de analizar es un cuento que funciona por el punto de giro que tiene. Si no se hubiera tomado esa decisión del punto de giro, el cuento habría fallado, porque el cuento no está construido con un lenguaje elevado, ni está construido con una historia más allá de lo que es. Es una escena muy concreta y específica y se desarrolla con un final contundente y diferente, ¿no? Viviana dice, gracias Mal, yo sí he sentido el deseo de escribir y me encantan estas pautas. Bueno, me encanta que te encanten porque esa es la idea. La idea es darles los mejores consejos de la escritura literaria y que ustedes puedan entonces construir ese cuento que espero estén generando, por ejemplo, por lo menos esbozando en su casa. Entonces, vamos a recapitular un poquito. ¿Ustedes se acuerdan de cuál fue el primer consejo que les di? ¿Alguien aquí recuerda? No, profe, ya se me olvidó. ¿Qué fue lo primero? Primerísimo, primero que dimos. Historia concreta. Exactamente. Alguien está tomando nota, me encanta. Imagina una historia concreta. Listo. Pa. Y ahí les dije, cierren los ojos, miren por la ventana, piensen un elemento inspirador de su casa, recuerden esa anécdota familiar, o sea, ¿qué historia concreta yo quiero contar? Listo. Ya definí la historia. ¿Ahora qué hago? Segundo paso, leer con detenimiento y emoción, es decir, buscar referentes, ¿no? Leer cuentos, leer cuentos, leer poesía.
Ver cine también puede servir, pero no todo el cine sirve para escribir historias literarias. Entonces, ese segundo punto tiene que ver con nutrirte internamente antes de ir a escribir. Tercero, ¿quién se acuerda del tercero? Una clave del tercer punto que hablamos. Y yo aprovecho para comer maní. Tercer punto que, bueno, Jairo dice la edición no es todo. Excelente que te haya quedado esa idea porque efectivamente hace parte del ejercicio literario, ¿no? Editar para que quede concreto. Ángela, que parece que está tomando noticas, ambientar la historia en el contexto exacto, o sea, pensar cuál es el entorno en el que va a ocurrir la historia. El espacio físico, pero también el espacio simbólico y emocional que habitan esos personajes. Muy bien. Angie nos complementa, identificar el problema. Exacto, fundamental, porque es que las historias no ocurren cuando todo está plano. Veamos los ejemplos que hemos leído hasta el momento. Siempre hay un problema. En el primer cuento, ¿cuál era el problema de la rana? Que estaba atrapada en una alcantarilla y logró liberarse de ahí. En el segundo cuento, ¿cuál era el problema? El que yo hice, el de los zapatos, ¿no? Que básicamente intenté ponerme en muchos zapatos, pero ¿dónde están los zapatos de la luna? Y en esta última historia que compartimos, la del pez, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que el pez me quiere dar lo que yo quiera y yo lo que quiero es comerme al pez, o sea, me quiero comer al oráculo. Entonces, identificar el problema es fundamental, ¿no? Luego, ¿qué viene? Organiza el cuento como si fuera un viaje planeado, ¿sí? Y eso también indica que un poco estructuremos. ¿Qué puede pasar si yo quiero contar esta anécdota familiar? ¿Cómo organizo las ideas? ¿Cómo organizo los momentos que tiene esa historia? ¿Cuál pongo primero? ¿Cuál pongo después? Porque son como ladrillos de una casa que necesito ordenar muy específicamente. Manuel dice, lo íntimo también es político. Excelente, te quedó ese mensaje de Wisława Szymborska para recordar la importancia que tiene el contexto. Y luego tenemos entonces, crea un mecanismo truculento, ¿sí? Donde ya hablamos de cómo el cuento tiene un mecanismo interno que se puede manifestar. Muy bien. Es como saber qué priorizar. Excelente, Alejandra. Es eso. En un microcuento tenemos que tomar decisiones acertadas, ¿sí? No, no todo sirve, sino que tenemos que pensar qué puede realmente funcionar. Bueno, vamos hacia adelante ya para nuestro sexto consejo. Activa una cadena de acciones contundentes, ¿sí? Veamos cómo algunos de estos consejos están muy en línea, están como asociados unos con otros. Pensemos lo siguiente, el género narrativo es la ciencia de la acción o es el arte de las acciones. ¿Y cómo se expresan las acciones en el lenguaje? Pues a través de los verbos, ¿cierto? Caminar, correr, pero no verbos en infinitivo, sino verbos conjugados. Diego corrió, la luna saltó, el sol brilló, ese grillo se murió. ¿Cómo es que se llamaba el pajarito del que nos estaba hablando? El copetón se apareció muerto también. El copetón se suicidó en la ventana de mi casa. ¿Sí? Son verbos conjugados. Entonces, activar esa cadena de acciones es recordar esa noción básica de nuestro lenguaje. ¿Cuáles son los verbos que van a facilitar esa cadena de acciones? Y en ese sentido, un relato breve necesita no solo seleccionar una escena o un conjunto de escenas muy precisas y descripciones trascendentales. Por ejemplo, recordemos el ejemplo de la rana, sino también actividades que están articuladas como un mandala extraordinario, ¿sí? Como qué dijo quién y qué hizo quién, porque cada acción es como una gema. Entonces, no me puedo extender demasiado, sino que tengo que tomar cada gema como lo que es, una joya dentro de la corona narrativa que yo estoy contando. Aquí viene un consejo de Mickey Ball, que a mí en lo personal me encanta, he aprendido mucho de ella. Y dice, cabe situar los acontecimientos frente al lapso temporal. Algunos ocurren al mismo tiempo, otros se suceden. Y recordar esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es que resulta que los acontecimientos van concatenados en una cadena de causa-efecto.
Pasa esto y luego se produce esto. Y esto segundo que se produjo trae algo más y así. Entonces, es una cadenita que está formada meticulosamente y poder entender que en esa cadena, a pesar de que es lineal, también puede haber situaciones que van a ocurrir en el mismo tiempo. O sea, mientras yo estoy aquí sentada, mi abuelo está en el hospital muriéndose, pero igual tengo que narrar primero una cosa y luego la otra, aunque ocurran al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo juego con ese lapso temporal? El tiempo en la narrativa es un artificio. Muchas cosas en la narrativa son artificios y a veces la gran dificultad que tienen las personas cuando quieren contar historias sin que hayan pasado por procesos formativos es que piensan que narrar es como cuando uno echa un chisme en una fiesta. No es igual. ¿Por qué? Porque digamos que la comunicación oral es caótica y desordenada. En cambio, la escritura literaria es verosímil y ordenada. Y por eso lo que yo escribo es un artificio literario. Los diálogos literarios, por ejemplo, no son representaciones de los diálogos que ocurren en la vida real. Son composiciones calculadas artísticamente. Y si entiendo eso, puedo empezar a entender que necesito unos recursos, necesito tener unas técnicas y unos conocimientos concretos para poder llevar la realidad a unos hechos narrativos, para poder bajar la historia de la vida y de lo autobiográfico a los hechos literarios. No se expresa así porque sí, sino que hay una forma, no hay un camino para hacerlo y para lograrlo. Vamos para el consejo número 7. Escucha al personaje que se ha creado. Este sí que es importante y a veces lo olvidamos. Recordemos este consejo de Nancy Kress, otra escritora. Trata de convertirte en tus personajes mientras los escribes. Darle verosimilitud a los personajes implica también como captarlos desde un humanismo, desde una realidad personal. Porque finalmente para mí sería muy difícil construir el personaje de un pirata. No digo que no pueda, pero va a ser más difícil. ¿Qué tengo que hacer? Investigar, leer sobre piratas para poder construir un personaje que está totalmente alejado de mi realidad. Así que lo que nos dice Nancy Kress es un poco como trata de crear personajes que están más cercanos a tu experiencia como escritora o como persona, ¿sí? Cuando definas al protagonista de la historia, ten cuidado de mostrarlo de modo que haga o diga cosas creíbles según su personalidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que cada personaje debería también tener una pulsión única dentro de la historia. Y créeme que un personaje sólido y bien construido puede ser la clave total del éxito. Así que si lo encarnas y lo comprendes, te aseguro que vas a tener un muy buen resultado en tu escritura literaria. Séptimo consejo, y nos faltan muy pocos para llegar al final de nuestra clase. Quiero escucharles, sentirles y que me compartan a través del chat si estos consejos no solamente están siendo útiles, sino si los van a poner en práctica o ya los están poniendo en práctica para anotar al menos algunas ideas de escritura de sus cuentos. Sé que han entrado y salido personas, pero todavía tenemos un hermoso quórum de 30 y me encanta tenerles aquí esta noche compartiendo alrededor de la literatura y de los consejos de escritura. Cuéntenme por favor sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Estoy muy atenta de ese chat para que conversemos y nos conectemos en esta aventura literaria. Mientras ustedes dejan la timidez y me comparten cómo se han ido desarrollando sus ejercicios personales y sus historias, voy a entrar al punto número 8, número de transformación. Usa el narrador que necesita tu cuento. Esto es muy importante porque el narrador es quien va a tener como el pilotaje de la historia. Es el que va a mostrar una focalización específica. El narrador es el que va a permitir dar la noción de lo que estamos contando y dar una intención muy clara para nuestro relato. Así que la verdad es que elegir al narrador equivocado puede dañar la historia. Y aquí te quiero invitar entonces a que analices si funciona mejor una voz en primera persona, que es cuando el narrador es el mismo protagonista,
o si funciona mejor una voz en tercera persona, que es cuando el narrador es omnisciente y está contándolo todo desde la distancia como si fuera una voz divina o un dios. O en segunda persona, que es cuando el narrador se dirige a un receptor particular, que puede ser otro personaje dentro de la misma historia o que puede ser incluso un lector que se acerque a ese contenido literario. Luisa Rodríguez nos comparte. Me encanta cada uno de los consejos. Bueno, muchas gracias por disfrutar de esta experiencia. Y Marta Lucía también nos dice muy buenas herramientas. Qué bien. Eso me alegra porque son herramientas sacadas de muchos años de trabajo y de búsquedas literarias que estoy resumiendo para ustedes, dándoles gemas. Quería que estos consejos fueran concretos, como micro consejos básicamente, o consejos breves también. Vamos a leer otro cuento para entender un poquito cómo funciona el manejo de los personajes y por qué es crucial elegir correctamente un narrador para nuestra historia. Además, me encanta porque hace parte de categoría infantil y fue escrito por Evelyn Sofía Martínez, que en ese entonces tenía 12 años. En ese momento vi el cerro de Monserrate más verde que nunca y dije, ¡Wow! Empezamos a subir esas terribles escaleras. Mi dueña se agotaba mucho, cuando de repente caí. No sabía qué ocurría. Rodé y rodé y rodé hasta parar en un escalón. No podía moverme. Después de muchos días, una anciana me recogió y me guardó junto a otros botones en un tarro de galletas. Olía delicioso. No, ¿no les parece que es maravilloso este cuento? Este cuento yo lo amo. Es absolutamente hermoso este cuento. ¿Quién narra? ¿Quién narra este cuento? ¿Quién narra esta historia? ¿Identifican el personaje que narra? Un botón. Pero eso no lo identificamos en el inicio, ¿no? O sea, realmente cuando empieza el cuento, uno cree que el que está hablando es un animalito. No, mi dueña, pues no dice, será un animalito. Pero tiene mucho sentido todo lo que va contando cuando dice que no podía moverse, que cayó y la dueña no lo recogió. No dice, pero si es un animalito, ¿cómo la va a dejar abandonado? Y solo hasta el final se revela que es un botón cuando dice, una anciana me guardó junto a otros botones en un tarro de galletas. O sea, es un botón perdido. Observemos todo lo que ocurre en esta historia tan sencilla, ¿sí? Hay un personaje, hay un conflicto, hay un contexto, hay una transformación, ¿cierto? Hay punto de giro, todo en cuatro líneas. Cuatro líneas. Hasta tiene diálogo, ¿no? Porque está hablando, wow, es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, recordemos ese consejo práctico que nos da Ricardo Piglia. Narrar, decía mi padre, es como jugar al póker. Todo el secreto consiste en parecer mentiroso cuando se está diciendo la verdad. Y ese es un gran consejo, porque realmente narrar es decir mentiras de forma bonita, ¿sí? Es tener la habilidad de encantar, de seducir, de persuadir con una historia. En el cuento anterior podemos observar que esto no empieza diciendo, hola, soy un botón. Un día me caí del bolsillo de mi dueña, porque si empieza así, se pierde la gracia, no hay tensión narrativa. La tensión ocurre porque no se nos revela quién es el personaje, sino hasta el final. Entonces, eso es un juego de póker. Yo no voy a mostrar todas las cartas de una, sino que voy a mostrar primero una y luego muestro la otra. Y es un juego, literalmente. Y en ese juego estoy engañando a mi lector, pero también lo estoy seduciendo para que lea mi historia hasta el final. ¿Ven? Muy bien. Noveno consejo. Noveno consejo de la noche. Muestra las imágenes de la historia con claridad. Veamos cómo en esos diversos consejos que hemos visto previamente y en esos ejemplos de cuentos, hemos visto que las escenas son absolutamente claras y específicas, ¿no?
Aquí hay un consejo muy bueno de Ana María Matute. Ella nos dice, escribir es muy difícil, sobre todo hacerlo de forma sencilla. Y ese consejo me encanta porque en realidad a veces creemos que escribir es complicado, o sea, a veces pensamos que escribir implica más o menos no sé, como tener mucho vocabulario, ser eruditos, tener un gran conocimiento de la historia. Claro, eso ayuda para escribir cierto tipo de historias, pero no define la calidad de lo que vamos a lograr, definitivamente, ¿sí? Tú puedes saber si un microcuento es bueno cuando al leerlo puedes recrear las escenas en tu mente, puedes verlas aquí en tu cabeza. Si es un cuento que está enredado, no vas a poder ver esas escenas. Pero si es un cuento que está escrito con claridad, yo te aseguro que esas escenas van a aparecer y así vas a saber que es claro el cuento. Hay una pregunta que nos hace Paola en el chat. Ella dice, ¿cómo se manifiestan el pensamiento del personaje y su diálogo con los demás personajes? ¿Cómo pasar esa transición sin un narrador de la escena? Siempre tiene que haber un narrador, Paola. Siempre en narrativa necesitamos un narrador que cuente la historia. El narrador puede ser uno de los personajes o puede ser un narrador externo, pero siempre tiene que haber un narrador porque sin voz narradora, ¿quién está contando la historia? Es necesario que haya un narrador. Por más que sea etéreo o extraño como un botón o un árbol, siempre tiene que haber un narrador. Ahora, ¿cómo pasar esa transición del pensamiento? Los pensamientos de los personajes son diálogos indirectos. ¿Por qué? Porque están dichos en la mente del personaje. No están siendo hablados directamente en la escena, sino que están en la mente. Entonces, son diálogos indirectos y normalmente van marcados con comillas. En cambio, los diálogos directos, que son las conversaciones o parlamentos que tiene un personaje con otro personaje, tienen que ir normalmente con rayas para que puedan como estar marcados correctamente. Aunque a veces los diálogos directos también se marcan con comillas, digamos que esos estilos pueden variar. Otra forma de darles esa transición o ese paso tiene que ver es como con, bueno, wow, dije, ¿por qué me dejaste tirado en Monserrate? Por ejemplo, si el botón hablara, ¿no? Entonces, ¿por qué me dejaste tirado en Monserrate? Eso entre comillas y luego coma, dijo el botón. O puede ir con una raya, ¿por qué me dejaste tirado en Monserrate? Y luego otra raya, dijo el botón. Ahí. O sea, lo que te quiero decir es que eso es una técnica, es un estilo literario, es algo de la redacción literaria y es algo que uno aprende cuando escribe literatura, pero claro que hay una forma y hay múltiples formas de hacerlo, ¿no? De dar ese paso, de transitar entre lo que se dice cuando se narra, porque son diferentes formas discursivas, ¿sí? Hay una forma discursiva que es la narración, contar las acciones. Otra forma discursiva que es la descripción, que es cuando caracterizo objetos o procesos. Otra que es el diálogo, que es cuando se expresan los parlamentos de los personajes o sus pensamientos, ¿sí? Etcétera. Claro, Angie, compártenos tu cuento, por favor. Mándanoslo por aquí y con eso lo leemos y lo incorporamos en esta sesión. Me encanta esa opción. Bueno, es que hay dos Angies, acabo de descubrirlo. Otra Angie, que es Angie Díaz, dice plasmar la diferencia de las voces. Claro, es fundamental como nombrar cómo existen diversos personajes que tienen miradas concretas y muy específicas sobre lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Bueno, Angie nos comparte este cuento. Vamos a leerlo. Si alguien más nos quiere contar, compartir su microcuento, eso sería fabuloso. También pueden dejarnos sus preguntas, recuérdenlo. Dice Angie. Si mi barrio, Hacienda Alcalá, pudiera hablar, diría que... Ay, perdón. Ok, perdón porque se me corrió.
Si mi barrio Hacienda Alcalá pudiera hablar, diría que el conjunto Rodamonte vive una mujer de origen caribeño que habla con las aves silvestres que llegan a su casa, a las cuales regaña cada vez que se van detrás de ella cuando salen con sus perritas a pasear y hasta... Bueno, perdón, Angie, ¿qué tan largo es el cuento? Porque trato de leer y se me mueve el chat porque llega nueva información. ¿Puedes pegarlo todo completo, por favor? ¿Ya terminaste de pegarlo? Es que se me mueve el chat y entonces me pierdo. A ver, voy a volver a intentar. Dice, ok, ahora sí, listo. Bueno, entonces ahora sí leamos. Si mi barrio Hacienda Alcalá pudiera hablar, diría que el conjunto Rodamonte vive una mujer de origen caribeño que habla con las aves silvestres que llegan a su casa, a las cuales regaña cada vez que se van detrás de ella cuando sale con sus perritas a pasear y hasta les tiene una misión, que le consigan un novio. Diría que todos los días ella canta y su público fiel son las tortolitas, que se lamenta por llegar a sus 42 años el 29 de abril sin tener una pareja, que llora inconsolablemente todos los días por no tener hijos y por eso hoy llegaron las garzas a consolarla porque la escucharon nuevamente llorar. Diría que sus vecinos dicen que es una soñadora y loca. Ella diría a sí misma que es sensible y tiene una gran conexión con la naturaleza. Me diría que no podemos juzgar a las personas, sino más bien aceptarlas, porque al aceptar el sufrimiento se desvanece y se me quede a vivir y que me quede a vivir aquí para dejarme contagiar por el alma bonita de la propietaria de la casa número 68, de los pájaros que llegan cada mañana a comer, de las perritas que están más locas que ella y del gato Jerry que se cree su marido. Me diría también que el día 17 de septiembre del año 2022 decidió terminar con su vida la joven Sofía, que solía pintar mariposas y soñar con ser médico, y desde ese día su gato Mylon sale a recorrer las calles del barrio buscándola sin poder hallarla. Me diría que Andrés cada mes cambia de novia, de novio, y cree que ese sí será su última pareja con la cual llegarán juntos hasta viejitos, y todos los meses se repite la misma historia. Y finalmente me diría que no me regrese para Cartagena de Indias, que me quede aquí porque acá en este lugar se necesita mi sabor caribeño, mis ocurrencias y tortas saludables, que el barrio no sería lo mismo sin mí y que yo tengo el superpoder de alumbrar el pueblo solo con mi sonrisa. Todo eso me diría mi barrio si pudiera hablar, que entre a veces amaneceres de colores vibrantes y lluvia fresca por fin Angie encontró su lugar. Si pudiera hablarte a ti, te diría que hagas todo lo que enciende tu alma y te hace feliz. Ok, Angie, muchas gracias por compartirnos tu cuento. Vamos a analizarlo a la luz de los consejos que hemos compartido en esta noche. Por ejemplo, ¿ustedes consideran que el cuento tiene la extensión apropiada o que podría resumirse un poco más? Les pregunto, a quienes están aquí presentes, podría resumirse, ¿cierto? Puede acortarse muchísimo más, o sea, hay repeticiones, hay elementos que están siendo reiterativos, exacto. Mira, Ángel, Aura y Amanda están de acuerdo en que el cuento se puede resumir bastante. Entonces, Angie, ese es como un primer consejo. Es un cuento muy largo para lo que cuenta. Listo. Segundo, el contexto de la historia. Es un cuento en donde el barrio es prácticamente un actor, ¿no? Es como un personaje, más que ser un escenario. Y sin embargo, ¿ustedes vieron el barrio? ¿Lo ven? O sea, ¿saben cómo es? ¿Qué árboles hay plantados en el barrio? Si es al norte, si es al sur, si es bonito, si es feo, si hay casas, si hay apartamentos. ¿Vieron el barrio? No vieron el barrio. Listo. Falta dibujar el contexto. No se está poniendo un contexto en la historia, ¿no? Falta que el barrio se manifieste mucho más. Hay un conjunto, pero pues es como si yo te dijera una calle. ¿Una calle es qué? Pues es todo y nada porque necesitamos ser específicos en la narrativa, ¿no? Dibujarla exactamente. Entonces, ese es un segundo elemento. Pensemos, ¿qué más? Hay otros consejos en donde yo les compartía, les decía, un cuento es un viaje planeado, hay un mecanismo truculento, o sea, hay algo, hay un punto de giro, ¿sí? Ustedes observan un punto de giro en esta historia, ustedes observan una historia, empecemos por ahí, no hay un punto de giro, exactamente. Es una serie, hay una serie de acciones que se narran, ¿cierto? Se pone mucho énfasis en el drama emocional que vive la protagonista, así como
alguien que quiere buscar un novio, que canta, que no tiene hijos, que piensa si se quiere ir para Cartagena o no, pero es muy conceptual, o sea, no hay acciones muy claras de ese personaje. Y tampoco hay un punto de giro. Y algo muy importante es que es un cuento que termina con una moraleja. Termina diciendo, si pudiera hablarte a ti, te diría que hagas todo lo que enciende tu alma y te hace feliz. Entonces, eso lo convierte en una fábula. Las fábulas infantiles siempre tienen una moraleja, o sea, tienen la intención de educar o de convencer sobre algo, dejar un mensaje de superación o algo así. Normalmente la narrativa contemporánea no tiene esa intención. ¿Sí? La narrativa cuenta una historia y la historia en sí misma ya debería dejar un mensaje que es abierto para la lectura de quien desee abordarlo, ¿sí? Pero terminar un cuento diciendo, haz lo que te hace feliz, no, no es narrativo, ¿sí? No, es un consejo que le resta calidad literaria, que le resta cualidades a la historia como tal. Entonces, es un cuento que todavía necesita más desarrollo, Angie, ¿sí? Es un cuento que necesita más trabajo, un cuento que necesita más sensibilidad, que necesita pensarse un poquito mejor esos personajes que están ahí. Hay algunos elementos interesantes que pueden de pronto dársele como más color. Hay muchos personajes y entonces no sé si es un microcuento o más bien esto da para una historia más amplia, más desarrollada, donde puedas mostrar un poco las transformaciones que viven ellos. Pero sí están faltando varias de las características de un microcuento. Sí, de hecho hay una pregunta que nos hacía Aura. Y es que ella dice, ¿un microcuento tiene alguna característica específica, como la cantidad de palabras o cómo se diferencia de un cuento? Esa es una pregunta muy importante porque no hay una cantidad de palabras que puedan definir, esto es un microcuento y esto es un cuento, pero normalmente un microcuento no supera una página de Word o una página de un libro, ¿sí? Normalmente un microcuento es algo muy corto y muy concreto, o sea, si ya tiene 2 páginas, ya no es microcuento, ya es un cuento. Entonces, en cuanto a extensión, podríamos decir que aunque no hay una extensión específica, pues sí estamos hablando de un cuento que debería poder desarrollarse en 1, 2, máximo 3 párrafos, ¿sí? Otra cosa que dices en cuanto a las características específicas, creo que, em, a ver, de lo que hemos hablado, es importante que cuente una historia, que cuente una historia. ¿Cuáles son los elementos de una historia? Personajes, acciones narrativas, conflicto y resolución. O sea, básicamente la estructura aristotélica de inicio, nudo y desenlace, pero explicada con una trama un poco más concreta. Entonces, si cumple con esas características, podemos observar un cuento. Fernán dice, profe, ¿cómo podemos encontrar las palabras idóneas y que haya una coherencia o hilación en nuestras historias? Esa es una gran pregunta. Yo siento que es un proceso de sensibilidad muy personal. Siento que el encontrar las palabras, de hecho, hay un último consejo que ahora les voy a compartir que tiene mucho que ver con las palabras, con tener esa sensibilidad. Y creo que la coherencia y la hilación depende mucho de la práctica. No te va a salir a la primera, pero es como trabajar y tener como el pulso de seguir tratando, pase lo que pase. Mafe pregunta, ¿es igual un microcuento a un cuento breve? Sí, son 2 formas de denominar el mismo formato. Microcuento, microrrelato, cuento breve, cuento corto. Sí, son formas en las que conocemos ese cuento muy específico que tiene esas dimensiones de las que les he hablado previamente. Em, no, ¿sabes, Oscar, que no creo que el cuento haya sido escrito por ChatGPT? Porque además ChatGPT tiene una forma muy mecánica de construir las historias. O sea, ChatGPT tiene como ya unos mecanismos súper marcados que uno sabe que siempre acude como a los mismos recursos narrativos y en este caso no hay unos recursos técnicos que estén mostrando la historia. Es una historia que tiene más como un interés de dialogar con la intimidad del personaje, que se siente más orgánica, que se siente como mucho más abierta, incluso se siente como sin una estructura narrativa concreta, sino más como una serie de pensamientos puestos un poco al azar.
Bueno, Jairo nos dice, les comparto este microcuento que escribí también para el concurso Bogotá en 100 palabras. Vamos a leerlo. Reflejo bogotano. Esa mañana, justo cuando iba a salir del apartamento, vi cómo la puerta del vecino empezó a abrirse. Por instinto retrocedí, me resguardé y esperé a que él saliera primero. Como tardó en hacerlo, corrí hacia el ascensor. No había dado ni tres zancadas cuando lo vi calcando mis movimientos. Fue bochornoso advertir el simultáneo fracaso por evitarnos. Levantamos las cejas y nos sonreímos con rigidez. Nuestros torpes cuerpos chocaron en el diminuto elevador. Cuando levanté la mirada, vi el reflejo del espejo, vi en el reflejo del espejo sus ojos en los míos. Quise hacerlo, pero esa mañana tampoco tuve el valor de saludarlo. Ok, bueno, pues Jairo, yo tengo la percepción de que ese otro personaje eres tú mismo. O sea, siento que el personaje se encuentra consigo mismo en el espejo del ascensor un poco. Parece lo que puedo como entrever, porque pareciera que como que es alguien que calca los movimientos, como tú evitándote a ti mismo, pero yo no sé si lo estoy leyendo y estoy haciendo una interpretación muy amplia de tu cuento. Ahora, ¿qué observamos en este cuento? Este sí es un microcuento. Sentimos que aquí se están cumpliendo con las premisas que mencionamos en nuestra clase. Hay un narrador, hay un personaje, hay un contexto, hay una serie de acontecimientos. Yo sé que es un microcuento, pero ¿no les hizo falta como un desarrollo, como desarrollar un poco más la historia? Les escucho. Les leo, bueno, les leo porque no pude activar el sonido, habría sido muy ruidoso toda la clase. Sí, porque siento que es un cuento que tiene como un potencial, pero todavía le falta algo, le falta algo. A ver, leamos, Fernán nos dice, a mí me llega la inspiración en algunos momentos del día cuando estoy entre dormido. A veces hablo conmigo mismo, me llegan letras o frases entre dormido. Lastimosamente no siempre me pasa. No sé si a usted le ha sucedido que me podría recomendar. Te recomiendo que tengas una libreta al lado de tu mesa de noche para que cuando quieras escribir, para que cuando te llegue la inspiración puedas hacerlo de una. Revista Literáculo, por supuesto, mándanos un cuento. Me encanta que también las mujeres se expresen más en esta clase, me fascina. Bueno, Jairo, entonces tu cuento tiene mucho potencial, nadie quiso comentar mucho más, pero le falta algo, hay como una cosita que le falta, ¿no? Como un elemento que todavía, y cuéntame si realmente esa lectura que yo hice de que se encuentra consigo mismo y que es como otro yo. Bien, bien, vamos a leer el cuento que nos comparte Revista Literáculo. Entre montañas de pasto picho de una cancha en arreglo, dos alcaravanes empollan un solitario par de huevitos. Su mundo perfecto tiene cielos rosados y azules turquesa, surcados también por maiceros vespertinos y mirlas oportunistas, ñeros que rapean, soles cancerígenos, vientos nocturnos helados y un lago de donde emergen garzas blancas y patos canadienses, que esporádicamente los observan mientras los alcaravanes se me acercan, vuelan bajo y juegan conmigo, piensan en otra cosa, protegen su cría. No se puede jugar en la grama, mucho menos vivir los perros estamos prohibidos. Llega la aplanadora, los alcaravanes se van, los maiceros también, la garza vuelve al lago, la cancha se ve linda. Ok, bueno, aquí ¿qué encontramos? Hay contexto, ¿cierto? Hay un contexto muy bien construido porque hay muchos elementos que nos ayudan a entender que estamos pues en una ciudad como que se mueve entre lo urbano y lo rural. Los pájaros, las diferentes especies animales están también ocupando un lugar central dentro del relato. Em, Creo que hay unos errorcitos de puntuación, unas puntuaciones que faltan y que hacen que no se lea tan claramente la historia hacia el final. Y lo que entiendo es que se está viviendo como un colapso porque llega la planadora a acabar con todo, ¿no? Como a destruir la naturaleza
y a imponerse sobre toda esa vida que se mueve ahí, sobre todos esos colores, sobre todo ese vecindario tan extraño, tan particular. Bueno, maravilloso todo esto. Todavía le falta algo para que la cadena de acontecimientos quede bien, como bien concatenada, ¿sí? Me parece que falta un poco más de contundencia en ese cierre, ¿sí? ¿Qué pasa con esa aplanadora? ¿Cómo es que la aplanadora lo destruye todo, ¿no? Lo derrumba. Sandra nos dice, está muy chévere el ritmo y la descripción, pero el punto de giro es confuso y entonces el desenlace no se comprende del todo exactamente. Tienes toda la razón, Sandra. Dice Revista Literáculo, la aplanadora mata los huevitos de los alcaravanes. No, pero eso no queda claro. Ay, pero qué triste. Eso es muy triste. Bueno, eso sería un final muy cruel, trágico y también muy interesante, ¿no? Pero bueno, falta como darle más precisión ahí en ese cierre. Oscar Trujillo nos comparte. Mirada. Recostando mi frente sobre la ventana del alto piso, parpadeo con desgano mirando hacia la calle en la que estás inmóvil, esperando que te lance mis ojos. Recostando mi frente sobre la ventana del alto piso, parpadeo con desgano mirando hacia la calle en la que estás inmóvil, esperando que te lance mis ojos. O sea, a mí me parece que esto está muy bello, pero es un poema, no un cuento. No alcanza a ser un cuento aún, le falta como más claridad en la acción, más contexto, más cadena de acontecimientos, para que lo podamos realmente entender con un cuento, ¿no? Sí, los gerundios. Todo el mundo dice que hay que evitar los gerundios en la narrativa porque son verbos muertos, ¿no? A mí no me disgustan tanto, pero sí te recomendaría, Oscar, que de pronto le cambies y pongamos un verbo conjugado para arrancar ese texto. Está muy bello poéticamente hablando, pero la verdad no es un microcuento, no cumpliría esas características. Yo quiero hacer una especialización en literatura infantil, abogada y me gusta escribir desde niña. Bueno. Espectacular. Me encanta todo lo que nos han compartido esta noche. Vamos a mirar a Aura, que nos comparte también su texto. Dice, de mi mano perpetua la loba blanca de la visión, la gata egipcia de la ensoñación, navegamos los incesantes andares del samsara, vagabundeo cósmico, cielo estrellado, madre de manjares es mi seno, buscar, probar, explorar, encontrar la consigna del alma, recuerdo fugaz de lo que fui, añoranza del que seré, mis manos cambian, rejuvenecen, se oscurecen, se marchitan, permanecen, los pasos nos atraviesan en déjà vu, el camino brota, vigía de la intuición. La loba se ha llenado de plumas y canta a mi lado, gallo dorado de la fortuna descansa en mi Júpiter insurrecto. La gata y la ensoñación ladran ahora al cantar de la lucidez, interminable mutación. Plumas, pelajes, escamas, caparazones, cubiertas densas, lenguas incomprensibles, muta mi alivio, mi voz, mi piel, antiguos paisajes recorridos, ruinas en cemento y LED. Rugido de trono vital que no cesa, inagotable ascender y descender, caminos vivos que nos transforman y nos devoran en bocados de a tres. De mi mano perpetua, dharma salvaje de la libertad, ritual consciente de la lealtad, promesas sálmicas, pactos oníricos, arcaicos, mosaicos de la sangre al pactar. Aura es un bello poema, pero no es un cuento, ¿sí? Hay mucho trabajo literario ahí, hay muchos juegos con el lenguaje, hay una gran cadena como de acciones, hay mucha poesía. Yo veo potencial literario desde la poesía, pero no hay un cuento, no hay una historia clara, no hay un arco de transformación, como algo que nos permita comprender que verdaderamente qué está pasando ahí, ¿no? Estás simplemente como un poco divagando en muchos elementos bonitos, poéticos, coloridos, pero ahí no hay un cuento aún. Todavía no hay un cuento. Laura nos comparte irritación. Otra vez Toby, le grito, ese sonido sí que me irrita. El sonido de la saliva que da la lengua pasa hacia los pelos, mis hombros duelen y ese sonido lo empeora, pero a mi perro no parece interesarle. Tal parece que sigue tratando de sacarse la pulga que lo irrita a él. Es una red de irritación. ¿Qué le irritará a la pulga? Supongo que la misma saliva a mí. Ok, bueno, aquí ya hay un intento de cuento, ¿no?
porque ya hay como un problema que se está anunciando y además hay como una cadena de personajes que se devoran los unos a los otros y eso me parece interesante, pero creo, Laura, que necesitas trabajar un poco más en el cierre, en el final de esa historia, porque no está tan contundente. Creo que puedes cerrar de una forma más intensa. Listo, bueno, Oscar. Tu segundo, bueno, ayer su mano trazó huellas perpetuas sobre mi piel, ahora rectas silenciosas sobre otras pieles, mañana esas también caerán a pedazos sobre otra piel. También un poema muy bello, pero no es un cuento. Los cuentos tienen unas características muy específicas. Quiero agradecerles por llegar hasta este momento de la clase e invitarles a una experiencia preciosa en la que he trabajado profundamente. Si ustedes quieren profundizar en el aprendizaje, en la escritura de cuentos intimistas, quiero invitarles a este gran lanzamiento. Mi curso de cuento intimista, un curso totalmente autónomo, virtual, que pueden tomar a su propio ritmo y cuyos contenidos van a estar para ustedes de forma ilimitada. Está compuesto de 24 lecciones, 4 módulos de trabajo. Ustedes van a aprender autónomamente a su ritmo, en el tiempo que quieran, con una serie de contenidos creados por mí, con toda la calidad que ustedes observaron en esta clase, para que aprendan a escribir historias de narrativa personal. Hoy estoy lanzando este curso de cuento intimista que lo finalicé después de varios meses de trabajo y análisis. Y este curso, ¿qué van a encontrar en él? Les voy a contar muy brevemente. Este curso de 24 lecciones incluye fuentes internas, emociones y autobiografías que generan historias. Varios de los ejemplos que nos han compartido en el chat nacen de esa necesidad de contar la vida, de contar la historia, lo que me pasa, lo que ocurre en mi cotidianidad. Pero cómo trasladar eso a una historia, eso es algo que van a poder aprender con este curso. Segundo, van a comprender la gestación y ordenamiento de las historias, cómo crear argumentos, cómo construir estructuras narrativas y cómo definir voces narradoras para que sus historias sean sólidas y contundentes. También van a aprender algo básico en la narrativa, la creación de personajes y de diálogos literarios, comprendiendo que esto hace parte de una composición personal con una intención artística absolutamente clara. Y además van a encontrar contenidos valiosísimos sobre la construcción de cuentos, formas discursivas, contextos y pulsos narrativos. Las técnicas esenciales de la escritura literaria de narrativa las van a encontrar en este curso de cuento intimista. Aclaro que el curso no es para aprender a escribir microcuentos. La clase de hoy era una clase para aprender a escribir microcuentos, pero este es un curso de cuentos que pueden tener un número de páginas mayor, que pueden ser cortos o pueden ser más amplios, porque aquí digamos que se incrementa un poco la extensión y la noción de lo que es una historia. Este curso lo tengo valorado en 222.000 pesos colombianos, pero está en un precio de lanzamiento a menos del 50%, o sea, menos de la mitad, 99.000 pesos. A eso van a poder adquirirlo hasta el 30 de octubre ustedes que hacen parte de esta clase, que están aquí presentes y que realmente se interesan por la escritura literaria y que quieren incorporar nuevas técnicas para su cajón. ¿Qué es lo lindo de este curso? Es creado con el alma. Van a encontrar referentes femeninos y feministas, no siempre los encuentran en los procesos formativos de escritura literaria. Van a tener acceso al material de forma ilimitada, eso significa que van a poder aprender a su ritmo, pero si en algún momento necesitan practicar o recordar, van a tener acceso a esa información. Van a aprender en un entorno tecnológico coherente y profesional, porque nuestra escuela tiene un sistema de gestión de aprendizaje en el cual ustedes ingresan con su propio usuario y contraseña y siguen su proceso. Es decir, que van a poder aprender en un ambiente e-learning de educación virtual profesional por un precio exquisito y para acceder a unos contenidos extraordinarios.
Si quieren tomar este curso de cuento intimista y aprender conmigo los secretos de la escritura literaria, escríbanme por interno, comuníquense conmigo a través de mis redes sociales o de mis WhatsApp y estaré muy atenta de brindarles toda la información para que podamos seguir tejiendo este colectividad, esta alegría. Sí, cuando cumples con el 80% de las actividades del curso, tú misma, Mastro Domenico María Esther, puedes generar tu certificado en la misma página web. Entonces, es algo a lo que vas a tener acceso. Sí, Angie, vas a encontrar clases grabadas, vas a encontrar bibliografía descargable, ejercicios específicos, vas a encontrar podcast, vas a encontrar infografías, o sea, es todo un ecosistema de contenidos hermosísimo. No, corre directamente en mi página web de la escuela, en La Maletra. Corre directamente en la maleta, entras con tu propio usuario y contraseña y así puedes tener acceso a todos los contenidos. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Sigo presente? Sí, sigo presente. Em, sí, es que les quería mostrar, bueno, les quería mostrar cómo funciona el curso para que ustedes puedan visualizar y tengan como un acceso. Bueno, no sé si tienen más preguntas sobre nuestro curso, sobre la clase de hoy. Muchas gracias de verdad por estar aquí presentes, por quedarse hasta el final, por escuchar mis consejos, por compartir sus cuentos, sus textos, sus historias, por permitirme hacer parte como de su caja de herramientas. Mañana a través del grupo de clases de escritura con Mal van a poder acceder a la grabación de esta clase y también les voy a compartir otros contenidos. Y aquí muy brevemente les quiero mostrar cómo es el curso de cuento intimista para que ustedes se vayan con la información completa. Ustedes entran a mi página web y allí mismo pueden, de hecho les voy a dejar el link por si lo quieren observar y leer todo el currículum. Y el curso de cuento intimista corre específicamente aquí. Cuando entran a pestaña de currículum, van a ingresar al sistema e-learning. Entonces aquí van, por ejemplo, a tener acceso a los diferentes módulos. Módulo uno, fuentes internas. Y aquí está la primera lección, que es una clase magistral que se llama las fuentes internas. Módulo 2, nidos narrativos. Entonces, primera lección es un podcast de nidos narrativos para que ustedes puedan ir haciendo sus ejercicios de preescritura. Módulo 3, creación de personajes. Y aquí van a entrar también a una clase interactiva que les va a dar un paso a paso para crear personajes literarios con una noción más amplia, más intensa, incorporando elementos de la psicología, incorporando además la astrología, porque es creación de personajes a través de la astrología, utilizando esos arquetipos de la astrología para aprender a crear personajes. Módulo 4, construcción de cuentos, el tejido para escribir una historia. Y aquí van a tener acceso también a unas clases bellísimas con las formas discursivas, a entender, por ejemplo, lo que es la narración, cómo se ejecuta, cómo llevarla a la realidad de sus escrituras cotidianas y personales, la descripción, los escenarios y los contextos. Realmente es un contenido creado con mucho amor, con mucho cuidado, con conocimiento. Con análisis, ¿sí? Porque fueron de verdad varios meses para construir todo este contenido. Yo estoy segura de que les va a ayudar un montón para desarrollar sus habilidades literarias y ahí está, a disposición de ustedes por un precio muy especial. Recuerden que si están interesadas